Jamundí, Santander de Quilichao, Villarrica y Puerto Tejada, que hoy no cumplen con esta plataforma de servicios. Bueno, ya aquí nos encontramos con el Centro Comercial Alfaguara, es el primer centro comercial de estas características en Jamundí. Cuenta con un supermercado Ancla La 14 y algo a destacar es que el año anterior se realizó la apertura de una nueva sede de Valle del Lili para consultas especializadas. Su aporte en la metropolización contribuyó e incentivó nuevos procesos de metropolización como nuevas vías de acceso, ampliación de servicios públicos, costos mayores del suelo y principalmente aumento de proyectos urbanísticos en la zona. Junto con ello, el aumento de flujos pendulares, creando consigo nuevas centralidades en torno a estos artefactos. Siguiente a esto nos encontramos con la Plaza Comercial Chipayá. Es un centro comercial de conveniencia que logra complementar la demanda de este tipo de servicios. Su supermercado Anclas La Gran Colombia y su contribución, con la metropolización, colaboró con el mejoramiento de la vía Chipayá, también incentiva el aumento de flujos pendulares y la valoración del costo del suelo y la ampliación demográfica y urbana. Ya seguimos con el proyecto Farallones Plaza, que es un proyecto bastante interesante, el cual contará con un supermercado, con 4 salas de cine, un gimnasio y unas zonas de actividades bancarias. Este proyecto estará ubicado sobre la vía Potrerillo-Jamundí. Como lo decía anteriormente, este proyecto está pensado en satisfacer las necesidades de las personas ubicadas en el sur de Cali, Jamundí, Santander de Quilichao, Villarrica y Puerto Tejada. En cuanto a su contribución con la metropolización, la introducción de artefactos comerciales, de este tipo de artefactos comerciales, emergen nuevos procesos de metropolización como nuevas vías de acceso, ampliación de los servicios públicos, costos mayores del suelo urbano y principalmente aumento de flujos pendulares, creando consigo nuevas centralidades en torno a estos artefactos, contribuyendo pues a la ampliación urbana la zona, especialmente lo que es Alfaguara, Potrerito y Río Claro. Bueno, ya aquí tenemos estos dos centros comerciales que están próximos a proyectarse. Uno de estos es La Ceiba, su apertura está proyectada a partir del año 2021. La Ceiba Parque Comercial más Outlet será el centro comercial más grande de Jamundí, según la constructora IC. Con más de 18.000 metros cuadrados de área construida, se destacan salas de cine, parque de diversiones, gimnasio, casino, terraza, restaurantes, plazoleta de comidas y un supermercado. Y se estima que este nuevo centro comercial llegará con su oferta de entretenimiento a más de 300.000 personas, que supongo que ahí estarán incluyendo a las demás de los municipios aledaños, creando como un entorno regional. En cuanto a soporte con la metropolización, este dispositivo, este artefacto se encontrará ubicado en el casco urbano de Jamundí. Sin embargo, pues debido a la dimensión del proyecto, contribuye a la expansión demográfica y urbana, ya que facilita diferentes tipos de acceso, incluyendo municipios cercanos, asimismo como el aumento de flujos pendulares sobre los corredores viales de este municipio. Bueno, ya finalizando, tenemos, perdón, no dije el de Country Mall Outlet. Bueno, este proyecto estaba estipulado que se iniciara en el año 2015, pero pues, y se culminara en el año 2017. Sin embargo, la fecha de hoy, pues aún no se proyecta. Este centro comercial se construirá sobre la vía Cali-Jamundí, tendrá en su primera etapa 128.000 metros cuadrados construidos, lo cual lo convierte en el centro comercial formato outlet más grande del occidente colombiano, según la constructora Jaramillo Mora. En cuanto a su contribución con la metropolización, promueve y consolida la conurbación con el sur de Cali sobre el corredor Cali-Jamundí. Y ya entrando pues en materia de otros artefactos pues que también son identificados en la metropolización, pero pues con menos impacto, están los artefactos recreativos, pues que ya sabemos que Jamundí se caracteriza por su amplia oferta gastronómica con famosos restaurantes ubicados especialmente sobre los corredores viales. Asimismo,
Jamundí pues cuenta con balnearios y clubes sociales. Uno de estos ejemplos es el Club Carvajal, el Club Telecom, incluso cuenta con un hotel resort ubicado en Potrerito llamado Lago Grande. Asimismo, nos encontramos con los artefactos educativos que, pues, debido a su amplio crecimiento urbano que ha proyectado Jamundí, la demanda de una educación pues, ha aumentado y es así como comienzan a emerger nuevos colegios de tipología campestre de carácter privado, fomentando así pues, la articulación de artefactos residenciales con este tipo de servicios primarios. Bueno, algo a resaltar es que en Jamundí se encuentra una sede de la Fundación Unicatólica en cuanto a la educación superior. Asimismo, Daniela, Jamundí en sus proyectos Daniela, futuros. ¿Sí, profe? te sacó la presentación. Vuélvela a poner otra vez, disculpa. Oh, qué pena. No, no, tranquila, que está inestable el sistema. Sí, sí, ya lo presento de nuevo. Profe, ¿me confirma si ya ves? Sí, sí, ya está entrando. Listo, perfecto. Listo, Bueno, ok. siguiendo con la idea, les comentaba que, pues, que Jamundí en sus proyectos futuros tiene estipulada una ciudadela universitaria con sedes del SENA y la Universidad del Valle, pues consiguiendo compensar el déficit en educación superior del municipio. Bueno, ya en términos de conclusiones, sabemos que pues, el proceso de metropolización del municipio de Jamundí es impulsado principalmente por el sector de construcción de vivienda, junto con ello la aparición de nuevos centros comerciales, dando lugar a una expansión urbana y crecimiento demográfico. Bueno, los artefactos urbanos cuya presencia se ubica especialmente pues, en las metrópolis periféricas se ha intensificado en esta fase del desarrollo capitalista. Su localización metropolitana contribuyó fuertemente a la producción y a la retroalimentación de efectos inductores del crecimiento y de la expansión urbana. Bueno, ya posterior a esto se identifica el fenómeno suburbano, el cual hace referencia al proceso de urbanización en las áreas rurales próximas a las ciudades. Eh, algo principal a mencionar es que este crecimiento es más espacial que demográfico, pero pues a pesar de ello se registra un alto volumen de movimientos pendulares que se dirigen en las áreas próximamente urbanas, debido a la vinculación pues funcional que tienen sus poblaciones residentes. Algo así como municipio, como ciudad dormitorio y sus habitantes se desplazarían a lo que es Jamundí por servicios principalmente laborales o de educación. Bueno, estos espacios de transición entre las ciudades, perdón, esta generación de espacios suelen generar una transición entre las ciudades y las áreas rurales. Asimismo, la expansión urbana pues se debe en gran parte se debe en gran parte a la necesidad de dar cabida pues a una nueva población urbana en aumento. Sin embargo, en muchas áreas metropolitanas el deseo pues de un mayor espacio, de una mejor comodidad, de una idea de vivir en el entorno de la naturaleza, eh, se modifica el proceso metropolitano, creando nuevas urbanizaciones de acuerdo con este fenómeno de expansión, que básicamente se entienden como el desarrollo residencial o comercial a bajas densidades dentro del terreno, dentro de terrenos sin desarrollar o por desarrollar. Bueno, y algo que ya lo vemos viendo hace un tiempo y cada vez se consolida más, es el fenómeno de conurbación existente en el corredor Cali-Jamundí, especialmente por la cantidad de proyectos residenciales que se emplazan sobre esta vía, siguiendo con la idea del nuevo sur de Cali. Y bueno, ya para finalizar en la última conclusión, yo diría que es como la conclusión más importante y la conclusión a nivel general, me quiero apoyar en esta cartografía donde se observan las expansiones urbanas desde el año 89 hasta hoy en día. Se identifican polígonos en Salto de Rana, término acuñado por el profesor Pedro Martínez, donde se expresa el fenómeno suburbano, pues suelos rurales posteriormente urbanizados. Se evidencia la clara expansión urbana que presenta el territorio, donde se identifica un patrón morfológico de carácter disperso y fragmentado, especialmente en las periferias del municipio, haciéndolas más extensas y con límites difusos. Asimismo, a resaltar, se evidencia una serie de tipologías edificatorias, especialmente en conjuntos residenciales cerrados, con carácter de ciudadela,
enfocándose en viviendas campestres y vivienda tipo BIS y BIT. También podemos analizar en esta cartografía el auge de la expansión urbana en el año 99. Eh, por ejemplo, con los proyectos urbanísticos, lo que es La Morada, ya eso es posterior al año 2000, 2007, 2007, se vienen presentando proyectos como Ciudad del Castillo. También se ubican otros proyectos sobre el corredor Cali-Jamundí en el sentido norte, como lo son Cinco Soles y Ciudad Country. Asimismo, pues pasamos a la Sachamate, que está en sentido noreste, en el costado izquierdo del municipio. El terreno de ocupación por los proyectos residenciales Pangola y la Reserva Ciudadela. Ya después hacia el occidente podemos observar pues el claro crecimiento que viene teniendo Alfaguara, que se divide en dos partes: Verde Alfaguara, que es la expansión más nueva, y Ciudad Alfaguara. Asimismo, analizamos proyectos, por ejemplo, como lo son Verde Horizonte, parcelaciones Océano Verde y Miravalle, que queda ya pues en la zona como de, del- de- de la topografía ya más, bueno. También hacia el sur de la ciudad podemos identificar unos centros poblados de parcelaciones, como lo son proyectos de Reserva de Río Claro, algunos proyectos que se ubican también sobre Potrerito, condominios campestres como Haciendas de Potreritos, un village, condominios Jardines de Potrerito, y hacia otra vez el corredor Cali-Jamundí, pero pues ya conectando con Villarrica, nos encontramos con los sectores de vivienda tipo bis y bis, principalmente Ciudadela Terranova, que posteriormente se desarrollan al frente de otros proyectos muy parecidos como Ciudadela Las Flores, Bonanza, Marbella y Ciudad del Viento. Eso es todo, muchas gracias. Bien, Daniela, muchas gracias a ti. Muy bien tu presentación. Entonces, sigue ahora André Felipe Ramírez y el caso de Palmira. Sí, excelente, Daniela, gracias. Listo, profe. Buenas noches a todos los compañeros. Voy a compartir la Por favor, presentación. dale. ¿Ya la están viendo? Apenas empieza a presentarse. Ahora sí, ya, ok. Listo. Bueno, va a ser, digamos, lo más breve posible, dado que el municipio de Palmira, pues a diferencia de los otros municipios que estamos observando, presenta características diferenciadas eh, que, pues, con el transcurso de la presentación, pues se van a ver. Primero, antes que todo, este caso también es parte de mi trabajo de grado, el cual se encuentra en en desarrollo. Y básicamente, pues para empezar todo ese proceso, yo voy a hacer más énfasis en las relaciones internacionales de los diferentes dispositivos, como el profesor lo llamó anteriormente, en esa idea de metapolización. Eh, pues una primera aproximación para que nos ubiquemos y que explican grosso modo también por qué las dinámicas actuales, por qué algunas dinámicas socioeconómicas actuales se presentan en Palmira. Pues vamos a revisar algunos datos que nos dan unos indicios de unas transformaciones socioespaciales y funcionales de este municipio que tienen que ver con procesos incipientes de internacionalización, porque en el siglo XIX todavía no se puede hablar, según algunos autores, de globalización como la conocemos hoy en día. En primero que todo, pues quiero mencionar el proceso de conformación brevemente de el municipio de Palmira. Ustedes saben que los centros urbanos del departamento del Valle del Cauca se consolidaron a lo largo del valle geográfico del río Cauca debido principalmente al fortalecimiento de las actividades agrícolas, las cuales, ante las condiciones edáficas
de los suelos, el abundante recurso hídrico y la fácil comunicación entre los mercados locales, pues propiciaron el desarrollo de numerosos asentamientos en el territorio. Por tanto, el municipio de Palmira, como tal, surgió como un conjunto de haciendas productivas dedicadas a la explotación de diferentes cultivos, destacándose principalmente el tabaco y la comercialización de su hoja a finales del siglo XVIII. Entrado el siglo XIX, la dinámica social todavía está muy ligada al cultivo del tabaco, como se puede leer en la diapositiva, convirtiéndose en el motor principal del rápido crecimiento urbano y demográfico del municipio. Tal dinámica se vio favorecida por la consolidación a mediados del siglo XIX del eje comercial que comenzaba desde Panamá, que en ese tiempo todavía le pertenecía a Colombia, entraba por el puerto de Buenaventura, iba hacia Cali y terminaba finalmente en Palmira. De hecho, en 1840 el centro de Palmira experimentó un incremento en los precios del suelo urbano, dado que diferentes negociantes establecieron sus negocios ahí y manzanas contiguas al centro establecieron sus residencias. Estos comerciantes en su mayoría eran personas extranjeras provenientes de Estados Unidos, Europa y también de Medio Oriente. De hecho, una de esas familias fundó en 1864 lo que conocemos como el Ingenio Manuelita, bajo el liderazgo de Santiago Martín Eder, después de que su familia ya se estableciera en definitiva en el Valle del Cauca. Todas estas dinámicas hacen que en 1870 la ciudad de Palmira adquiera una complejidad socioespacial. Esta localidad pasó a tener de 1.000 habitantes en 1820 a más de 10.000 residentes en 1880, así, creciendo, digamos, en torno al centro de la ciudad. Ya entrado en el siglo XX, podemos mencionar diferentes hechos que explican, digamos, las dinámicas que presenta Palmira y en general el área metropolitana liderada por la ciudad de Cali en aquella época, desde hechos internacionales hasta hechos nacionales. Uno de ellos, por ejemplo, en 1929, con la Gran Depresión de la Bolsa de Nueva York, en 1930, en un contexto más local, con, digamos, todo lo que significó para la industria cañera, la Maison Chardon. Después, digamos, también para la industria azucarera, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba que se efectúa finalizando la década de los 50, y todos estos hechos, digamos, para explicar, digamos, la fase final en la que estamos, que es la globalización, parten muchos autores en 1970 y como consolidación en 1980, y dan diferentes motivos para ello, desde el agotamiento del modelo económico fordista hasta, digamos, nuevos procesos productivos que se dan en Asia, obligan, digamos, a Occidente a tener un giro macroeconómico en sus políticas, yéndose para la liberalización de los mercados nacionales. Y ahí estaríamos hablando entonces en esta época de la globalización. ¿Por qué es importante mencionar este contexto? Porque nos van a explicar los dispositivos de la globalización, que son básicamente empresas transnacionales que llegaron gracias a las nuevas políticas de liberalización que se dieron y que explican grosso modo la metropolización. En esa, digamos, dinámica aparecen las zonas francas. En el contexto local hay varias zonas francas en el área metropolitana de la ciudad de Cali, como lo bien lo observan. Pero digamos que las más representativas o las más tradicionales son las que se ubican en el municipio de Palmira. Para comenzar, la zona franca del Pacífico, bueno, todas las zonas francas surgieron, digamos, gracias a la ley 105 de 1958 que creó la zona franca pública de Barranquilla. En esa época y en el transcurso bien entrado hasta el año 80, todavía las zonas francas eran instituciones públicas con una normativa que derivada del gobierno nacional y con una vigilancia del mismo.
Ya en 1991 y entrado ya el periodo de la ley, digamos, de la oficialización de la globalización en Colombia con las políticas de César Gaviria, se vuelven entidades privadas. Digamos que la zona franca del Pacífico están reguladas por la ley 1004 del 2005, que se dio gracias o que se digamos, se expidió debido a los acuerdos que Colombia había adquirido en la Organización Mundial del Comercio. Las zonas francas se deben de entender como áreas geográficas delimitadas dentro del territorio nacional en donde se desarrollan diferentes actividades, ya sean industriales, de bienes y servicios o comerciales, y que tienen una regulación o una normativa aduanera especial en materia tributaria y de comercio exterior. En la zona franca del Pacífico, como usuario operador, hay 48 usuarios operadores que se pueden decir que son 48 empresas entre multinacionales y medianas compañías. La mayoría de esas empresas localizadas en esa zona hacen parte de los clústeres de competitividad del Valle del Cauca, que bien lo exponía el profesor, de dónde proviene este concepto, que también es digamos, es gracias a todos estos fenómenos de la globalización explicados anteriormente. Se destacan múltiples compañías internacionales, como ven ahí, como Fukuragua, como Express Lux, Tecmi Colombia y Termovalle, etcétera, que tienen conexiones globales con mercados específicos que por tiempo, digamos, no vamos a hablar de todo. Muchas de estas empresas exportan sus productos a países como China, Inglaterra, Emiratos Árabes, pero en especial al mercado de la región andina, que son los vecinos, digamos, de Colombia. Digamos, particularidad de la zona franca del Pacífico es que además opera otras zonas francas especiales, como la del río Paila en Zarzal, perdón, me estoy equivocando, como la Carvajal en Guachené, la Sociedad Portuaria de Buenaventura, la zona franca metropolitana de Cota, Cundinamarca, y la terminal de contenedores de Buenaventura. Perdón. Para explicar la metápolis planetaria, vamos entonces como el profesor estaba explicando, es básicamente redes. En esta época de globalización, no importa tanto a quién tenga de vecino, sino con quién me conecto a nivel mundial. Porque la metapolización exige a nivel regional la configuración de un archipiélago metropolitano y a nivel internacional la comunicación o la articulación de cadenas productivas coordinadas globalmente. Por ejemplo, aquí vemos básicamente con una de las empresas de la zona franca del Pacífico, con Express Look Industrial, que se dedica básicamente al diseño y fabricación de equipos digitales inteligentes, como desde su casa matriz ubicada en Hong Kong, en China, se expande globalmente gracias a esos procesos digamos, de flexibilización del postfordismo y llega a mercados determinados. Llega desde a Colombia, a México, a Estados Unidos y a otros sitios del Oriente, de Medio Oriente y también de Europa. Pero también vale la pena mencionar que aparte de esas, digamos, de cada sede o cada filial corporativa, aparte de esa conexión directa con su casa matriz y con los otros centros de producción, tienen además otros, digamos, otros flujos que son, digamos, hacia dónde va la mercancía. Entonces, en el caso de Colombia, por ejemplo, la filial de Express Lux, además de, digamos, exportar sus productos al mercado andino principalmente, también los ha empezado a comercializar a nivel regional, a Bogotá, a Medellín, etc. Otro ejemplo de esa metápolis planetaria es American D, que es una multinacional de confitería que nació en la ciudad de Medellín en 1945. Esta empresa es particular, ya que no es que tenga sedes en cada uno de esos países que se mencionan ahí, sino sus aliados comerciales y distributivos, que permiten que los productos de esa compañía que salen desde la zona franca del Pacífico, desde Medellín, desde Bogotá, y aterrizan a los aeropuertos o a los puertos de los diferentes países y van y reparten o distribuyen la mercancía. Entonces, parte de esa metapolización es también descubrir esas redes, que precisamente es algo que yo estoy tratando de analizar
y de mapificar en el trabajo de grado. Otra, digamos, de los dispositivos de la globalización localizados en Palmira es la zona franca de Palma Seca. La zona franca del Pacífico, se me olvidó decirles, digamos, oficialmente se constituyó en 1993. La zona franca de Palma Seca fue en 1994 y aquí hay 24 usuarios operadores. Se destacan también muchas empresas. Ahí las pueden ver como Ancor, Plastic Films, etcétera. Y este usuario operador también opera otras zonas francas. Por ejemplo, la zona franca especial permanente Proterra Foods, que también queda en la ciudad de Palmira, Papeles del Cauca en Puerto Tejada, el Parque Sur en Villarrica, entre otras. Y todas estas también tienen conexiones globales con mercados internacionales, Italia, Bélgica, Estados Unidos, España, India y, digamos, los países del mercado andino. Una particularidad de esta zona franca en comparación con la zona franca del Pacífico es que se encuentra localizada al lado o contigua al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, lo cual le da unos beneficios en cuanto a transporte de mercancías y costos de que éstas lleguen a sus instalaciones. Se me olvidaba mencionar que dada digamos, la articulación o dada que la zona franca del Pacífico opera también la sociedad portuaria, también hay alianzas estratégicas entre esas empresas que se localizan en la zona franca. De hecho, muchas de las promociones de competitividad hacen énfasis en la gran conectividad que tiene Palmira con el puerto de Buenaventura y obviamente con el aeropuerto. Aquí, por ejemplo, podemos ver otra zona franca otra zona franca que es la zona franca especial permanente, o un empresario, Proterra Foods. Esta nace de la fusión o de la unión de dos grandes empresas, que es Proterra Foods, que inició operaciones en 1987 en Palmira, y en la multinacional chilena Olmue, dando origen pues a esta zona especial. Estos se dedican al procesamiento, comercialización y distribución de frutas y hortalizas, pero también Proterra Foods también tiene una conexión y una alianza con la constructora Jaramillo Mora, que actualmente están desarrollando diferentes proyectos. En industrias, se lograron identificar 20 grandes industrias en el municipio de Palmira, entre las que se encuentran Manuelita, Holcim de Suiza, Cemex de México, Unilever, Colgate-Palmolive, Sucroal, Pacific Fruits, etc. Estas industrias se localizan sobre todo en la ruta nacional 23 y 25 que comunican. La nacional 25 es la recta Cali-Palmira y la 23 también conecta Palmira con la zona industrial de Yumbo. Como lo dice ahí claramente, estas, además de generar procesos de metropolización, al crear movimientos pendulares en la población, al crear, digamos, empleos por las infraestructuras que se tienen que construir para comunicarlas, también tienen conexiones con mercados globales que la hacen partícipes de la metapolización. Un ejemplo muy claro es Manuelita, la cual tiene presencia en más de 50 mercados internacionales gracias a sus diferentes sedes corporativas localizadas en Perú, Brasil y Chile, y también a sus alianzas con empresas locales. Digamos que en 1986 lo que hace Manuelita, debido a la explosión o la promoción y lo bien que iba el mercado azucarero, adopta un enfoque de diversificación empresarial, lo que la lleva a adoptar un proceso de internacionalización y que la hacen establecer ingenios en Perú, en Chile y en Brasil. Por ejemplo, otro ejemplo de la metápolis planetaria sería Sucroal, que es una empresa dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos agroquímicos, empleando técnicas biotecnológicas. Esta organización pues nace o inició operaciones en 1966 bajo otro nombre como Sucromiles, solamente que en el 2002 Ardila Lule compra, o digamos la organización Ardila Lule tiene ya el 100% de las acciones, cambiándolo a su razón social actual, que es Sucroal. Como ven, esta empresa también tiene diferentes conexiones internacionales que la hacen partícipes de la metapolización.
Para que la metropolización o digamos para que esas empresas existan ahí y tengan la dinámica actual, se hace necesario que cada territorio tenga unas infraestructuras que permitan la competitividad de esas empresas. Precisamente esos artefactos, o estos, mejor dicho, esos dispositivos permiten eso. Son los logísticos y también la innovación tecnológica y científica que viene a jugar un papel determinante en el proceso de globalización actual. El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón fue inaugurado en su primera fase en 1971, como bien lo decía un compañero de Cali, dado, pues, digamos, los compromisos que tenía la ciudad de Cali con la realización de los Juegos Panamericanos. En el 2000, con el gobierno de Andrés Pastrana, se entrega la concepción aérea del aeropuerto, perdón, a la asociación o la organización Aerocali S.A., conformada por AENA Internacional, que es una empresa, digamos, española que opera 23 aeropuertos a nivel mundial, en Brasil, México y también Inglaterra, con un 51% de participación, y Corfi Colombiana, de 49%, que es una empresa de apoyo financiero perteneciente al grupo Aval. Digamos que el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y todos los aeropuertos en general, dada la entrada oficial de la globalización al mercado, al país, oficializado por el presidente de ese entonces, César Gaviria, se inician los estudios en 1991 para ver cómo reorganizar el transporte aéreo internacional. Allí sale la ley 105 de 1993 que permite la creación de las concesiones aéreas, es decir, de la participación de capital privado en esas esferas que antes eran públicas, para que, digamos, administren y hagan funcionar las terminales aéreas del país. Actualmente el gobierno nacional prepara la nueva concesión aérea del Aeropuerto Internacional, teniendo en cuenta que es el tercer aeropuerto que mueve más pasajeros y carga en el país, después de los ubicados en Bogotá y en Río Negro, Antioquia. Para hablar más del aeropuerto internacional y para darle ese punto de la metapolización, una idea más o menos cercana, hay más o menos 7 aerolíneas nacionales y 6 internacionales, destacándose Avianca, LATAM, etc. Pero una cosa más importante, bueno, una cosa también importante en este tema de la globalización es la innovación tecnológica y científica que permite tener, aparte de unas infraestructuras, digamos, adecuadas para el funcionamiento de esas compañías, sino también la mano de obra adecuada. Aquí entran todos estos centros de investigación y también las universidades que puedan hallar, que se puedan encontrar en la región. En el municipio de Palmira, en el sur, más o menos en el sur de la ciudad, se encuentran diferentes, digamos, de estos dispositivos, desde el CIAT, que tiene más de 1000 profesionales trabajando a nivel mundial en proyectos inclusive en Sudáfrica, en Egipto, básicamente destinadas a la seguridad alimentaria de los países en vía de desarrollo, hasta también Biopacífico y el ICA, Agrosavia, que son, digamos, entidades investigativas que son promovidas y también apoyadas por el capital privado y las autoridades locales para aumentar la competitividad del área metropolitana de Cali y en particular de Palmira en temas relacionados con la agroindustria cañera y también con temas en biotecnología y en otros temas para el desarrollo tecnológico y para que aumentar, digamos, la competitividad. Algo muy interesante de estas alianzas es que en los últimos años de la década de los 10.000 de este siglo, lo que propinó estas alianzas fue la construcción básicamente de los 9 clústeres que definen la actividad económica del valle, desde que reúnen, digamos, aquellas actividades insignias de la región, desde la bioenergía, desde la bioenergía que se vio aumentada, digamos, con la producción de combustibles con respecto al medio ambiente, hasta clústeres que tengan que ver con el turismo, con la excelencia clínica, etc. Esto también se ve favorecido por la presencia de la Universidad Nacional, la Universidad del Valle y el SENA de Palmira, que tienen, digamos, también alianzas estratégicas con estos centros.
Un dato muy interesante es que Palmira tiene 10 instituciones de educación superior que ofrecen desde universitaria, técnica y tecnológica. 4 de ellas son públicas, que es la Universidad Nacional, la del Valle, el SENA y la UNAD, y las otras 6 son privadas. En cuanto a los centros comerciales, también aquí es muy interesante porque estos son, digamos, propician la urbanización de los sectores en los cuales se encuentran. Los dos grandes proyectos o los dos grandes centros comerciales son el Centro Comercial Llano Grande, ubicado al suroccidente de Palmira, y el Centro Comercial Unicentro en el occidente, pues, de la ciudad. En el caso de Llano Grande lo desarrolló Gamatelo S.A. y en el caso de Unicentro, INACAR. Aquí, por ejemplo, podemos ver, digamos, el modelo territorial del Plan de Ordenamiento Territorial del Acuerdo número 080 del 2011, donde podemos ver que hay digamos, unos parámetros o unas áreas de expansión. Precisamente todo lo que tenga que ver con el Centro Comercial Llano Grande y todo, digamos, lo que tenga que significar, todo lo que significa, digamos, el desarrollo residencial Ciudad Santa Bárbara, impacta seriamente, digamos, la morfología urbana de Palmira. De hecho, este desarrollo residencial está categorizado como el desarrollo inmobiliario más importante del suroccidente del país, dado las cifras semejantes de inversión y de intervención del territorio. Son más de 2.5 millones de metros cuadrados que se van a intervenir, que comprenden 16,000 viviendas tipo apartamentos para estratos socioeconómicos medios y altos. Una clínica de complejidad 4, es decir, con servicios especializados, que ya se inauguró, que se llama Santa Bárbara, y también la ampliación del centro comercial como tal, que incluyen entre todo esto una inversión por parte de Gamatelo y de sus propietarios de más de 30 millones de dólares. Es decir, una intervención bastante importante. Inclusive también en el plan de ordenamiento se está hablando sobre incorporar nuevas vías a esta parte de la ciudad de Palmira. Otro también insignia proyecto de Palmira es su crecimiento hacia el sur, todo lo que tenga que ver con el proyecto de la Hacienda La Italia, liderado por la constructora Jaramillo Mora. Este es más o menos para personas, son viviendas BIP y BIS, también con intervención del territorio, pero digamos que en resumidas cuentas, Palmira, a diferencia de Jamundí, como pudimos ver, y también un poco de Jumbo, no está creciendo en su área urbana, no está creciendo o no se está dispersando hacia otros territorios, sino más bien la expansión urbana de Palmira se está dando dentro de sus propios límites, es decir, se está expandiendo de una manera clásica como se menciona, como al principio también, que fue del centro se fue dispersando, fue creciendo alrededor del centro. Más o menos ese modelo está siguiendo la actual urbanización. Tal vez, digamos, aquí podemos ver con el mapa de la investigación, podemos ver que Palmira sigue creciendo en sus límites y básicamente todos los proyectos nuevos que están en color más o menos en una tonalidad azul son, digamos, básicamente recientes, desde 1999 hasta el 2020. Básicamente, dado la explosión del capital inmobiliario, que se vio beneficiada por las diferentes políticas adoptadas desde el POT hasta las políticas de vivienda emanadas de órdenes nacionales. Tal vez una característica es sus centros urbanos, sus centros poblados rurales. En el caso de Rosso, por ejemplo, básicamente el crecimiento de Rosso se debe al establecimiento de una oferta de recreación y esparcimiento representada por casas campestres y sitios para el esparcimiento y el disfrute de las personas, como que es Parcelación Campestre Forestal Club. Este desarrollo residencial es, pues, obviamente para personas de estratos socioeconómicos 6, son personas que tengan capitales más o menos cercanos a los 1.000 millones de pesos, dado lo que vale una vivienda en esas casas campestres ubicadas en esta zona. Y digamos que el éxito de este desarrollo motivó a que Jaramillo Mora
digamos, comprara otros predios ubicados sobre la vía Rosso, que es donde se localiza este artefacto, para desarrollar el segundo, digamos, la segunda fase de construcción de este proyecto. Este proyecto en sí, inmobiliario, sí es un insignia de la globalización, dado que es lo que hablan algunos autores de esos desarrollos celulares, pueden ser de todo tipo, residencial, industrial, pero este en específico digamos, el más insignia que tenga que ver con usos residenciales, porque como pudieron observar, los desarrollos celulares de Palmira hacen más o menos, hacen o corresponden básicamente a desarrollos celulares identificados en las industrias, identificados con procesos de desarrollo de tecnología, etcétera. Para tener otros datos, y digamos que para resumir también las matrices que se elaboraron del municipio de Palmira, hay un total de nuevos centros de salud en la ciudad. De estos 5 de esas 5 clínicas son nivel, de estas 5 son de nivel 3 y 4, es decir, de alta complejidad, que digamos permiten que Palmira, a diferencia de los otros, digamos, municipios, tenga en sí su propia área de influencia, conformada, digamos, por los municipios del Cerrito, Guacarí, Ginebra, Pradera, hasta la misma cabecera urbana de Candelaria y Florida. Digamos que Palmira, por su alta concentración de actividades terciarias y también de otras actividades agroindustriales, hace que tenga su propia área de influencia, no metropolitana, sino una área de influencia urbana con los municipios básicamente de la subregión centro y suroriental del Valle del Cauca. Todos estos desarrollos obviamente tienen o hacen parte de un clúster específico de competitividad, los que están dedicados a la salud, a excelencia clínica, los que están dedicados a actividades de esparcimiento, están conformados o hacen el clúster empresarial de experiencia. Todo esto para, digamos, mejorar el atractivo turístico, perdón, el atractivo competitivo y, digamos, también llamar la inversión. Recordemos que en estas épocas de globalización lo que hacen las ciudades es competir, es decir, quién atrae más inversión extranjera, que se traduce en localización de desarrollos celulares en todo el vasto territorio metropolitano. Digamos, es la bibliografía y gracias por la atención. Bien, Andrés, muchas gracias, excelente trabajo. Se nota allí cómo van tus avances de la monografía de grado también. Se prepara entonces Sebastián, por favor, y vamos agilizando un poco por la hora, pues queremos mostrar lo que teníamos preparado. Lo de Sebastián pues va a redondear el tema de zonas francas en unos municipios que ni nos imaginamos, ¿no? Puerto Tejada, Guachené, Caloto y algo de Villarrica, de manera breve. Y finalmente pues ya remata, gracias Kevin, remata el monitor Wilton Carmona. Entonces, adelante, Sebastián. Buenas noches, compañeros, profesores. Les habla profesor Sebastián Vargas, estudiante de Geografía del 7º semestre. ¿Me confirman si ven la pantalla, si estoy presentando? Perfecto, Juan Sebastián. Sí, bueno. Como les mencionó el profesor, yo les voy a hablar sobre el municipio de Puerto Tejada, empezando por la ubicación, el cual se encuentra en la parte noroeste del departamento del Cauca, siendo uno de los municipios que separa dicho departamento con el departamento del Valle del Cauca. Y tienen los municipios que colindan al norte, como Cali y Candelaria, al occidente Jamundí y Villarrica, al sur Caloto y Guachené, y al oriente Padilla y Miranda. Referente al contexto histórico, hay que decir de que Puerto Tejada es relativamente reciente, puesto que su fundación no consiste en el proceso de conquista española, ni tampoco en el proceso de colonización antioqueña, sino que es un proceso de resistencia por parte de afrodescendientes de la zona, que después de 1851, que es la abolición oficial de la esclavitud, ese proceso se intensifica y se reúnen o se emplazan en la intersección del río Palo y el río Pailo. Posteriormente, ya en 1891, se forma como un caserío
el cual en 1897, por aquel entonces gobernador, que es José Antonio Pinto, se estableció oficialmente como corregimiento de Caloto. Este estatus de corregimiento no va a durar mucho, puesto que en 1912 se segrega de Caloto oficialmente como un municipio independiente que hace parte del departamento del Cauca. Referente al proceso de urbanización, nace con una tema típicamente latinoamericana, es decir, reticular, de 80 por 80, 100 por 100, donde la plaza principal pues concentra todo lo que es la actividad comercial, social y de clase. Y en ese año de 1897, que se oficializa como corregimiento, se hace un primer levantamiento sobre el casco urbano, el cual se identifica 17 manzanas con 11 fracciones. De ahí pasamos a la década de 1930, donde el avance de esa cabecera urbana avanza a un total de 26 manzanas aproximadamente. Y esta década es importante porque empieza a aparecer la industria azucarera. Esto implica pues un crecimiento de la población, pero hay que resaltar de que para esta década se caracteriza de que la población rural era superior a la urbana. Ya en la década de 1960 esta tendencia pues tiende a invertirse, haciendo de que la población urbana crezca significativamente, pasando de 8.535 habitantes a 14.863, mientras que la población rural tiene una marcada disminución, pasando de 7.536 a 3.766 habitantes. Esta disminución se asocia por el desplazamiento por parte de los ingenios a minifundistas campesinos. Me cabe mencionar de que esta expansión, hasta donde les mencioné, como muestra aquí en la imagen, sí se ve, es de una morfología en mancha de aceite o edificación continua. Ya a partir de la década del 90 empieza el proceso de transformación de este tipo de morfología, puesto que, como ustedes pueden apreciar en la imagen, empiezan a emplazarse o localizarse equipamientos en la década del 90, principalmente industrias y parques industriales, como vamos a ver más adelante. Entonces, ya en el siglo XXI como tal, este proceso, que es un proceso, como les decía, que empieza a transformar esa mancha de aceite a un proceso de salto de rana, un proceso fragmentado o celular, en el siglo XXI, en las 2 décadas, se intensifica ya por medio de más equipamientos industriales principalmente y una urbanización, pero sobre todo el aumento en cuestión de envergadura de los parques industriales. Ya como tal, hablando de los artefactos metropolitanos, empezamos con el residencial, el cual apenas identificó un artefacto residencial que es el megaproyecto Ciudad del Sur, un proyecto que está ubicado en el kilómetro 4, en la vía Cali-Puerto Tejada. Lo curioso de este megaproyecto, una de las curiosidades, es que tiene una sala de ventas en el centro comercial La 14, en el local 141, y como ustedes pueden ver en la infografía, la manera de promocionarlo es por medio de hitos, pero de Cali. O sea, siendo un proyecto del municipio de Puerto Tejada, como ustedes pueden ver, no hace ninguna mención a algún hito, como por ejemplo fuera la cabecera urbana, sino que todo es asociado a Cali. Entonces, en el año 2014 inicia este proyecto por medio de un respaldo del Ministerio de Vivienda para cubrir un déficit de vivienda, principalmente de interés social y de interés prioritario. A este proyecto se le atribuye la construcción, la constructora Esquema, ¿ya? El cual en principio plantea la construcción de 7 etapas. A la fecha se han construido 4 etapas, que la tipología es una urbanización abierta tipo casa, ¿ya? Donde las 2 primeras etapas, que es etapa 1A y 1B, están destinadas a lo que es la vivienda de interés social, como pueden apreciar aquí en la imagen, y la etapa 2A y 2B es para viviendas de interés prioritario. Referente a las últimas 3 etapas, cambia un poco la cosa. ¿Por qué? Primero porque no están construidas, como ustedes pueden apreciar aquí, la urbanización que está construida es una urbanización libre de casas, ¿ya?
la que se planea construir está acá. Y esta tipología es de conjuntos cerrados, apartamentos como tal, ¿ya? La cual, pues según la sala de venta, dicen de que está previsto de que la primera etapa de los conjuntos cerrados, puesto que son 3, esté completa su construcción para agosto del 2021. Referente a los artefactos metropolitanos de las industrias, tiene algo particular y es que las que se identificaron tienen la nacionalidad colombiana, o sea, son de carácter colombiano, no se encuentra ninguna extranjera, y son industrias de pequeño y moderado tamaño, por decirlo así, ya obviamente pues con diferente índole o especialización. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la ladrillera San Benito S.A. y la Sultana, Cementos Argos, Soltac y Berham. Algo curioso es que estas industrias se localizan, si bien están dispersas y siguen el patrón que les he estado comentando, se localizan bajo un eje que es la vía Cali-Puerto Tejada. Ya pasando al artefacto metropolitano denominado zonas francas, hay que pasar por unos antecedentes para entender cómo surgió esto acá en Puerto Tejada, lo cual nos lleva a 1994, el cual pues sucedió el desastre por avalancha del río Páez, y los municipios afectados de uno u otro intensidad o magnitud de daño son los de color rojo, pueden apreciar, y un año después el Estado, digamos que con la intención de ayudar a esta zona que se vio perjudicada por dicho desastre, crea una ley, la ley 218 de 1995, la cual tiene como intención dar unos alivios tributarios y económicos a la zona, pero con una condición. Para esta fecha, en 1995, la ley amplía la cobertura de donde fueron los municipios afectados principalmente en este mapa pedianos de color amarillo. Hay una aclaración y es que estos dos huequitos, por decirlo así, pues fueron de manera intencional, puesto de que en aquel entonces hacían parte del municipio de Caloto, porque esto representa lo que es el municipio de Guachené y el municipio de Villarrica, constituidos como tal de municipios en el año 1998 para Villarrica y 2006 para Guachené. Entonces, ya una vez lanzado dicha ley, el Estado dice que va a entrar en vigencia en el año 98. Entonces, en el año 96 empieza la construcción de los parques industriales, en este caso en concreto del Parque Industrial y Comercial del Cauca, que es en Cauca, que posteriormente pues va a sufrir una transformación en términos jurídica y de figura, porque se va a transformar en la zona franca del norte del Cauca. Y en 1997, un año antes de entrar en vigencia la ley Páez, se hace una pequeña modificación por medio del artículo 42 de la ley 383 del 97, el cual vuelve a ampliar dicha cobertura, pero en el mapa serían los de color verde, ¿ya? Llegando pues a municipios como, en este caso lo que nos corresponde, a Puerto Tejada. Entonces, entra en vigencia la ley en el 98, la cual tiene una vigencia de 10 años, y en el 2006, 2 años antes de su finalización, los empresarios del Parque Industrial Sencauca se organizan, pensando pues a futuro, se organizan para solicitar un cambio de figura, en este caso a una zona franca, el cual ya en el 2008, cuando ya está próxima la finalización de la ley, hacen la solicitud formal al Ministerio de Comercio, el cual aprueba dicha solicitud en el 2009 y establece ese Parque Industrial Sencauca como zona franca del norte del Cauca de tipo permanente, industrial y comercial, ¿ya? Con usuario operador, la zona franca Bogotá. Entonces, antes pues, de hablar de la zona franca del norte del Cauca, tenemos que hablar de la zona franca Papeles del Cauca, que tiene una característica peculiar. Primero, está ubicada a 200 metros después del puente del Hormiguero, es decir, muy cerca al municipio de Cali. Y la característica que les mencionaba es que, a diferencia de la anterior, es una zona franca especial, ¿ya? Industrial de bienes y servicios, y es monoempresarial.
La única empresa que está ubicada aquí es la empresa Papeles del Cauca, como su nombre lo indica, o Kimberly-Clark, que es una empresa norteamericana. Esta multinacional pues se especializa en la fabricación, conversión, distribución y venta de celulosa y otra clase de papel, además de productos industriales de limpieza y de salud enfocados a la higiene. Es importante mencionar de que esta planta de Puerto Tejada es la principal planta industrial que tiene Kimberly en el país. O sea, tiene otras dos, que es la de Barbosa y la de Tocancipá, pero la de mayor producción es la que se encuentra acá en Puerto Tejada. Entre las marcas más reconocidas que tiene Kimberly está Scott, Huggies, Suave y Cotes. Lo cual, en términos de exportación, todo el conjunto de las tres industrias exportan hacia la región andina, Centroamérica y algunos países de Europa y Asia. Ya entrando de lleno a la zona franca del norte del Cauca, como lo mencioné, tiene usuario de operador en la zona franca de Bogotá, es de tipo permanente industrial y comercial, y la peculiaridad que tiene esta zona franca es que comparte jurisdicción con tres municipios, Puerto Tejada, Guachené y Caloto. Es decir, pues en términos administrativos y jurídicos, unas empresas están registradas a un municipio y pues las otras a los otros dos. Entonces, como vemos en la siguiente imagen, estas son las empresas que pertenecen a la jurisdicción de Puerto Tejada. En total se identificaron 10 empresas, por mencionar algunas está por lo menos M3M, que es una empresa mexicana especializada en la fabricación, diseño, reparación y mantenimiento de piezas y equipos agroindustriales, ¿ya? La otra empresa es Roy Alpha, una empresa colombiana muy establecida en el Valle del Cauca, el cual se especializa en la parte de iluminación a diferentes escalas, desde viviendas hasta la iluminación vial. Y está por último Productos del Pacífico, pues como su nombre lo indica, que se encarga en la fabricación de productos tales como huevo entero, huevo líquido, huevo en polvo, y tiene marcas reconocidas como Huevo Santa Rita o Huevo Santa Anita. Ya yendo a la parte de Caloto, se identificó 8 empresas, de las cuales, por mencionar algunas, está Virutet, Cico Colombia, posiblemente pues, muy conocidas por algunos de nosotros, puesto que fabrica utensilios de cocina y de limpieza, es una empresa chilena, ¿ya? Está Lival, teniendo marcas como San Fernando, Tampico, Friomit del Cauca o Invera, que es una empresa mexicana, es una multinacional establecida y reconocida, y se especializa en la fabricación, diseño, mantenimiento de productos relacionados a refrigeración. Seguimos con Guachené. Se identificaron 9 empresas, entre ellas está Pasco Occidente, muy conocida por los colombianos, cual se especializa en la fabricación, diseño, sobre todo de tubos. Está Omnilay, Manufactura de Colombia, que hace parte de la multinacional mexicana Omnilay, que tiene una gran cobertura internacional en cuestión de productos vitamínicos y suplementarios. Está Familias del Pacífico, que se especializa en la fabricación de papeles higiénicos y toallas higiénicas, y pues su mayor marca, la marca más reconocida es Familia, y está Forza. Esta empresa, esta última empresa Forza, si bien no es muy, pues no es muy sonada, no es muy escuchada, no es muy reconocida a nivel nacional, a nivel internacional está fuertemente establecida porque en términos de exportaciones es la única empresa en el conglomerado de empresas que se encuentran en esta zona franca del norte del Cauca que exporta países del continente africano, Medio Oriente y España y Estados Unidos. Se especializa en la fabricación, diseño de formaletas. Formaletas son estructuras metálicas para la construcción. Y esto es una tabla de las exportaciones que se lograron identificar en las empresas exclusivamente situadas en la jurisdicción de Puerto Tejada, el cual vemos de que pues los países a donde las empresas más exportan son Ecuador, Perú y Panamá, los cuales pues tienen una relación de cercanía en términos geográficos.
Y en el caso de Perú, y aprovechando pues toda la vía marítima del Pacífico que permite pues una relación mucho más cercana y más rápida. Y en esta tabla como tal, ya son las exportaciones de todo el conglomerado, o sea, de todas las industrias de la jurisdicción de los 3 municipios que exportan. Y vemos una dinámica similar a la tabla anterior, en donde juega el papel de centralidad-periferia, puesto que vemos de que, perdón, puesto que vemos que los países a los que más exportan sigue siendo Ecuador y Perú y Panamá, luego seguido de Chile, lo cual responde pues a esa cercanía geográfica y a la importancia del corredor marítimo del Pacífico. Hay algo curioso y es que si ustedes se pueden observar, por ejemplo, Brasil, ¿ya? Si bien es un país que colinda con Colombia, cuando ya se pone en la lupa, se más o menos entiende el por qué no hay tanta exportación a este. ¿Por qué? Porque en términos de vías marítimas y terrestres dificulta la exportación o la importación de productos. ¿Por qué? Porque en términos marítimos, pues tendrían que atravesar el canal de Panamá, ¿ya? Y en términos terrestres, pues la localización de la industria a las principales o potenciales ciudades donde debería llegar el producto, pues es una distancia extremadamente larga y muy posiblemente no rentable, ¿ya? En relación a lo de centro-periferia, fíjense de que los países donde apenas una sola empresa logra dicha exportación son los más lejanos, pues en su gran mayoría, que son los países africanos, de Medio Oriente y países como España. Cabe mencionar, como les dije, de que estas exportaciones de países africanos y de Medio Oriente son producto de la empresa Forza. Ya pues verlo espacialmente está en este mapa. Podemos ver pues más o menos las líneas de flujo. Este mapa es en relación a las exportaciones de Puerto Tejada, de las empresas localizadas en la jurisdicción de Puerto Tejada, y este otro hace relación al conglomerado de la zona franca, lo cual nos hace ver una idea de, digamos, de la importancia o la extensión que tiene un artefacto metropolitano como es la zona franca. Referente pues, a cómo conseguir la información o la fuente, me basé fue en periódicos, ¿ya? O artículos pues, de noticias, en donde la mayoría de ellos tenían entrevistas con el gerente de esa sede. ¿Por qué? Hay algo que hay que aclarar, y es que estas exportaciones no son del sistema de red de toda la empresa, sino la exportación exclusiva de la sede localizada en dicha zona franca, ¿ya? Por lo menos en el caso de OmniLife, pues OmniLife hay varias industrias localizadas en el territorio nacional, ¿ya? Pero, y pues por ende, pues el nivel de exportación, el alcance es mayor, pero pues a mí me interesaba saber era a qué exportaciones, a qué países, perdón, realizaban la exportación de la sede localizada exclusivamente en Puerto Tejada. Por obvias razones, de las 27 empresas que logré identificar, no todas tenían dicha información, pero la gran mayoría sí, como les digo, por medio de artículos de noticias digitales, donde pues tenían las entrevistas con el gerente y mencionaba hacia las exportaciones que esa sede pensaba hacer o estaba haciendo. Ya en referente a la participación en el proceso de metropolización, podemos inferir dos cosas principalmente. La primera es cómo en la parte residencial, cómo ese megaproyecto está pensado más para suplir un déficit de vivienda de interés social y prioritario por la ciudad de Santiago de Cali, más que por la necesidad de los habitantes de Puerto Tejada. Creo que eso se evidenció perfectamente al ver la infografía, en donde colocaban hitos exclusivamente de Cali, ¿ya? Y nada de Puerto Tejada. ¿Esto qué genera? Esto genera de que los habitantes que residan o habitan en este megaproyecto tengan fundamentalmente una fuerte relación con Cali, sea en términos de laboral o términos de estudio, generando pues, lo que se denomina viajes pendulares que intensifican esa metropolización o esa interrelación entre los dos municipios. De manera similar sucede con las zonas francas,
pues las cuales, si bien por legislación se les obliga a que contraten entre el 70 y el 80% de la población local, también es cierto de que pues por la magnitud de estos equipamientos se exigen mano de obra altamente especializada, la cual pues se localiza, o la más cercana, se localiza en la ciudad de Santiago de Cali, puesto que es la única que tiene equipamientos educativos pues que suplan dicha necesidad. ¿Eso qué quiere decir? De que empleados de de las dos zonas francas posiblemente residan en Cali, ¿ya? Y de manera cotidiana, pues tengan que ir a trabajar en algunas de estas industrias y pues en horas posteriores vuelvan a su lugar de residencia, que es Santiago de Cali, reafirmando o contribuyendo a ese proceso de metropolización entre municipio núcleo, Cali, y municipio satélite, en este caso Puerto Tejada. Referente a la participación en el proceso de metapolización, se ve evidenciado por medio de las zonas francas. En este caso, pues el ejemplo que más se tocó fue el de zona franca del norte del Cauca, el cual evidencia cómo hay unos fuertes flujos verticales, ¿ya?, que permiten la vinculación del municipio a lo que se denomina territorio red planetario, y de cómo dichos flujos verticales, pues no necesariamente la población, o se ven manifestados más bien en la parte física del territorio, ¿ya? O sea, en cuestión, ¿por qué? Porque son flujos económicos, sobre todo, ¿ya? Y ya como conclusiones preliminares en el municipio de Puerto Tejada, en términos morfológicos, lo que podemos ver es que hasta la década del 80 se siguió un patrón de edificación continua o mancha de aceite, ya, pues principalmente en la cabecera urbana, y ya a partir de la década del 90 empiezan a aparecer equipamientos, principalmente industriales, que se encuentran dispersos en la zona rural del municipio, ya. Esta dinámica lo que significa es una transformación del patrón morfológico, pasando de la mancha de aceite al salto de rana, ¿ya? Lo cual en las 2 décadas del siglo XXI se va a ver fuertemente intensificado, como se puede apreciar en el mapa, por equipamientos industriales, por un aumento en la envergadura de parques industriales y en este caso en específico en la construcción de un megaproyecto residencial. Cabe resaltar de que, como ustedes pueden apreciar en el mapa, miren de que si bien está disperso en la zona rural, se localiza ya sobre este eje que es la vía Cali-Puerto Tejada, principalmente. Muchas gracias. Bien, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Ya para terminar, y bueno, disculpen el tiempo, la interrupción nos quitó bastante tiempo. Vamos con Wilton Carmona y cerramos. Gracias a todos por permanecer allí. Vamos, Wilton. Wilton es nuestro monitor de investigación y pues básicamente se ha encargado del trabajo de SIC. Adelante, Wilton. Listo. ¿Todavía no se puede visualizar si se está viendo o no? Sí. Creo que dejé compartir. Se veía, pero se fue. No, de momento ya. Sí. Ok. Listo. Ok, bueno. Buenas noches para todos y todas, profesores, profesoras, compañeros, compañeras. Pues gracias ante todo por esperar. Sé que ha sido un evento pues muy largo para lo que estamos acostumbrados, pero pues vale la pena todo el cúmulo de información que estamos recibiendo ahora. Para empezar quisiera citar a Henry Lefebvre en un documento que se llama Capitalismo, Vida Cotidiana y el Derecho a la Ciudad, en el cual Carlos de Matos, un autor que hemos nombrado también bastante en el marco teórico de este proyecto, plantea
Lo recogen, dice que el capitalismo y el neocapitalismo han producido el espacio abstracto que contiene el mundo de la mercancía, su lógica y sus estrategias a escala mundial, al mismo tiempo que la fuerza del dinero y la del Estado político. Ese espacio abstracto se apoya sobre las enormes redes de bancos, de centros de negocios, de grandes unidades de producción y también sobre el espacio de las autorrutas, de los aeropuertos, de la red de información. En este espacio, la ciudad, cuna de la acumulación, lugar de la riqueza, sujeto de la historia, centro del espacio histórico hasta allá. Creo que resume en parte, en un párrafo, mucho de lo que hemos visto en lo que nuestros compañeros y compañeras nos han expuesto. Como el profesor lo ha dicho, pues yo he sido el encargado de llevar a cabo el trabajo relacionado con la cartografía de los 10 municipios, en donde pues básicamente esto es como un cúmulo de las fuentes de información que hemos usado y las cuales permitieron definir también las etapas de estudio, de las cuales también pues partimos de unas lecturas morfológicas de los diferentes municipios que participan en el estudio. Tenemos fuentes de sensores remotos, como lo mostré en el cuadro anterior. Esta de 1989, pues que en realidad pues tiene ciertos errores, digámoslo, digámoslo, resolución espacial, cosas así por el estilo, porque la resolución de estas imágenes pues no es la suficiente para poder detallar elementos muy pequeños en el territorio como tal, pero para eso pues tenemos algunos instrumentos, algunas imágenes de fotografías aéreas del año 86 que permitieron pues complementar una serie de vacíos que teníamos allí en la interpretación y en la consolidación de todos esos ensanches urbanos. Al igual, también tenemos un material posterior de 1999, que es un gran expediente de fotografías aéreas que son gratuitas de la CBC y pues las cuales nos han sido muy útiles. En el año 99, 2010, pues también usamos sensores remotos ya de mejor calidad. La resolución también de esas imágenes pues ha cambiado un poco. Los avances tecnológicos del momento han permitido también que se haya consolidado también una información de muy buena calidad y que podamos acceder a ella. También usamos mapas bases de diferentes softwares de SIG, como pues lo que están viendo allí en esta pantalla. Y también pues que permiten una resolución espacial bastante buena en términos de poder estudiar las morfologías y los diferentes desarrollos que los compañeros han identificado y que morfológicamente pues yo también he identificado. También nos hemos apoyado con Google Earth y esa pestaña que tienen donde hay ciertos acumulados históricos de imágenes que pues también nos han permitido facilitar el análisis de ciertos municipios. Cabe resaltar que hay otros en los cuales pues esas imágenes pues se encuentran de un periodo más adelante. Hemos sorteado también muchas dificultades también con los hallazgos de nuestros compañeros, la bibliografía, planes estratégicos como lo que tiene que ver con desarrollo vial, desarrollo de infraestructura de servicios públicos, que también es muy importante a la hora de analizar todos estos temas. Acá ya para entrar un poco más en detalle a lo que son los productos de la investigación, que también se han visto con los otros compañeros, pues vemos de que nosotros partimos de 1989, en el cual pues identificamos 3 patrones morfológicos en la ciudad, en el cual el primero es la expansión urbana compacta como tal, que acá vemos que es el color cafecito, una expansión urbana menos compacta, que radica más que todo como en lo que puede ser la 56 hasta la carrera 100 en Cali, en ese entonces, en 1989, y un urbano disperso que es característico del sur de Cali, lo que mostraba Cristian en Ciudad Jardín, y todos los desarrollos, digamos, lo que se empezaron a dar en Cali, en Salto de Rana, que pues ya han hablado bastante de esto, y diferentes desarrollos que se dan entre 99, 2007, que es como un periodo que marcamos allí porque es a donde logramos encontrar buena información y para no extendernos más, pues
lo mandamos 97, 2007, pero entonces son cosas que, digámoslo, metodológicamente se pueden ir arreglando poco a poco. También mostramos algo muy importante, digámoslo, en esa cartografía, que es también todo un fenómeno que se da por fuera de los límites urbanos, que es, digámoslo, el desarrollo suburbano, que básicamente es una subcategoría de suelo rural. Eh, ante todo esto, digámoslo, hay una serie de normativas que son las que permitieron desde un principio que estos fenómenos se llevaran a cabo, como el Acuerdo 007 de 1980, que definió el perímetro del suelo suburbano en la ciudad de Cali, al igual que el Plan de Desarrollo del año 91, que fue el primer plan de desarrollo de la ciudad y que llevó a cabo el que actualmente es ministro de Defensa, el señor Carlos Holmes Trujillo. También mostramos unos elementos claves también para Cali en este caso, que son los planes zonales rurales, que son una categoría de planificación intermedia que opera en suelo suburbano, que básicamente la lectura que se le hace a esto es que son instrumentos de planificación en suelo suburbano que facilitan la urbanización. Prácticamente lo que estamos mostrando allí es que ya hay una conurbación totalmente definida y planificada hasta Jamundí, y que Jamundí también ha hecho lo suyo para poder llegar a Cali. Entonces, digamos lo que, independientemente que unos y otros municipios no parezcan que tengan múltiples relaciones, pues sus consejos municipales, sus élites políticas locales tienen mucho que ver en todos esos ensanches urbanos que se pueden ver o se han planteado hasta Jumbo, Palmira, y pues también sucede con Candelaria en una intensidad bastante alta. Acá vemos el municipio de Palmira. Como pues ya lo resaltaba Andrés, pues es un municipio que se caracteriza pues por crecer dentro de sus límites. No se encuentran, digámoslo, como una serie de elementos de orden logístico muy importantes acá sobre esta zona: crecimiento vía parcelación, puede ser el suelo suburbano en algunos casos. Pues podríamos decir que en otros también se puede dar. También es claro que en este suelo no existe la estratificación social, o sea, es un suelo que por más de que usted vea unas haciendas, unos condominios que usted dice son de estrato 6, no, el estrato socioeconómico allí no existe. Es algo fundamental a entender y a replantear también a la hora digamos, los elementos que hacen falta en la planificación del territorio, y más cuando se complejiza a través de todas esas dinámicas que se están explicando aquí. Acá vemos Jumbo, caracterizado obviamente por ese corredor que muy bien ha descrito en su trabajo Diana, un desarrollo también muy fuerte en su cabecera municipal, un morfológico urbano que propende hacia la mancha de aceite, hacia la consolidación, por lo menos de un casco urbano prácticamente compacto, un desarrollo residencial suburbano que es DAPA, que prácticamente si lo vemos es enorme en comparación a la extensión del municipio de Jumbo. Acá el municipio de Jamundí, pues vemos también lo que ya Daniela nos estaba explicando, todo el tema que tiene que ver con los desarrollos inmobiliarios, Jamundí ciudad dormitorio, todo lo que tiene que ver también en términos de todo lo comercial, también, digamos, es muy importante aquí. Santander de Quilichao, que es también como uno de los municipios que demuestra un crecimiento fuerte en en las últimas décadas, con una diversidad muy amplia, digámoslo, de tipos, de usos diferentes, diversificados, como los industriales, los residenciales, algunos comerciales. Lo que estaba planteando ahora, hace un rato, un momento, Sebastián, todo lo que tiene que ver con Puerto Tejada, Villarrica, que también hace parte de nuestra área de estudio, Guachené, y pues todo lo que estoy señalando acá es lo que le corresponde al municipio de Corinto, que si no estoy mal, bueno, creo que no lo pasé, es este que está acá.
ese es Corinto. Si ven esta parte que va, se va hacia el norte como una forma de gancho, una forma súper extraña, pues todo esto tiene que ver pues en relación a cómo quedaron definidos los límites municipales. Como ya lo había dicho Sebastián, en el año 2005 para Guachiné, que se desprende de Caloto, y Villarrica en el año 98, que se desprende de Santander de Quilichao, generando acá algo pues atípico, totalmente pues súper extraño en términos, digámoslo, de jurisprudencia de diferentes municipios en un mismo artefacto que circunscribe a estos municipios, a esta región, a ser parte de la sociedad red, de la nueva topología global del capital, la metápolis global, y que la circunscribe a pesar de ser prácticamente los mismos centros corregimentales, fundacionales, sin una expansión urbana consolidada como tal, o pues digámoslo no consolidada, pero no explosiva, que es un elemento que caracteriza a los otros municipios. Entonces, digámoslo que acá es donde vemos el claro ejemplo de que no es necesario de que un municipio se expanda para que se circunscriba perfectamente en la globalización, en los flujos de capital, en las conexiones globales del mercado. Entonces, es un ejemplo claro de que nosotros nos salimos de esa estructura teórica que conocemos de Europa, inclusive en Norteamérica. Creo que, bueno, me parece Candelaria. Bueno, eso es un producto ya que está en el producto que está en proceso, que es la etapa siguiente, que es lo que estamos haciendo con relación a la vinculación de toda la información de las matrices al sistema de información. Lo que va a generar es básicamente poder tener una consolidación de una base de datos de cada uno de estos artefactos, su uso, ya sea residencial, comercial, industrial, logístico, salud, educación, todos esos tipos de usos que pues, son importantes a la hora de poder definir esos procesos de metropolización y metapolización, urbanización avanzada. Eso es como el caso de Palmira y de Jamundí. Pues para mostrar esto y pues para decirles que lo que acabo de mostrar, lo que nuestros compañeros también exponen, parte también de la identificación de lo que son las regularidades funcionales y espaciales que se ven, que se explican a través de la expansión, esa regularidad espacial, la expansión urbana como tal, definiendo patrones como el urbano compacto, el urbano disperso, el salto de rana, la mancha de aceite que caracteriza, digámoslo, la expansión de Cali hacia la ladera, que es algo también importante allí, en donde pues básicamente lo conocemos que pues los casos emblemáticos pues son Siloé, todo este tema, la parcelación campestre, que se caracteriza en la buitrera, en Pance, en Altos de Pance, todo este tema. Y las regularidades funcionales, que son ya lo que han expuesto los compañeros, que son todo relacionado con los diferentes usos, que definen las tipologías en términos de usos industriales, logísticos, comerciales. Todo esto concatenado es lo que nosotros vamos a encontrar patrones, o sea, cómo se concatenan los usos, la expansión urbana, y cómo a través de eso nosotros también podemos identificar mutaciones. Esas mutaciones, o sea, los patrones van a mutar a medida de que se localiza una nueva industria, se hace una nueva vía, se construye una intersección vial, se hace un nuevo acuerdo municipal que pasa un polígono a suelo, a uso residencial, como lo que sucede en Palmira Palmira y Candelaria, con Valle Grande, Ciudad del Campo, si no estoy mal. Entonces son elementos allí claves que pues no debemos dejar de concatenar para entender de que todo esto es lo que nosotros nos va a definir una estructura urbana, que esa estructura urbana, todos los elementos que estamos explicando acá van a hacer que esa estructura urbana evolucione
y se consolide como una metrópoli, un proceso de metropolización, un fenómeno regional, y mute a lo que ya se está explicando, a lo que estamos llegando, que es la metapolización. Todo eso entendiendo que hay procesos de suburbanización muy fuertes entre el sur de Cali, el norte de Jamundí, Palmira, Jumbo. También hay procesos de desurbanización de Cali, la contraurbanización que se ve reflejada en Jamundí, se ve reflejada en Palmira, que es donde crece la oferta de vivienda, y eso es fácilmente evidenciable en los anuarios estadísticos de Camacol o inclusive del DANE, que ya hace anuarios sobre el sector construcción, que es un sector que jalona la economía, un sector importante para indicar el crecimiento. Inclusive en la pandemia fue el primer sector que se reactivó, o sea, eso explica totalmente la importancia en la economía y la participación de esta. Entonces, todo esto para decirles que acá estamos planteando cuál es la nueva estructura urbana de esta región metapolitana, incrustándose en todas esas redes globales, en la metápoli global, que pues ya Andrés y Sebastián han explicado. Pues digamos como unas conclusiones muy generales, digámoslo en términos de morfología urbana, pues que se evidencia un despliegue muy fuerte vía desarrollos urbanos dispersos entre el periodo de 1989 al 99, en toda el área de estudio, básicamente, pues uno con mayor intensidad que otro. Se reconocen patrones clásicos de la urbanización, como el urbano compacto en Palmira o el urbano disperso en Salto de Rana en el sur de Cali, al igual que el despliegue de mancha de aceite hacia la ladera. Todo esto es configurando un ensanche urbano de diversas características, también en Puerto Tejada, como lo planteó Sebastián. Jamundí se consolida como ciudad dormitorio por medio de los múltiples desarrollos urbanos de tipo residencial y comercial, que muestran una fuerte implosión de las áreas ubicadas en las periferias urbanas, mostrando una nueva lógica de la periferia como lugar central en el desarrollo de la vivienda. Claramente Jamundí expresa esto, ¿no? Se consolida un fuerte corredor urbano con Candelaria que le da un lugar preponderante a corregimientos, algo totalmente atípico, ¿no? Villa Carmelo, Gorgona prácticamente son cabeceras municipales, pero no, son cabeceras corregimentales, favoreciendo su fuerte dinámica expansiva. Santander, se evidencia una fuerte implosión urbana en el municipio de Santander de Quilichao. Puerto Tejada muestra un desarrollo no tan dinámico en su expansión, claramente lo define Sebastián, pero sí se circunscribe en el mercado global por su participación en la zona franca del norte del Cauca, al igual que Caloto, Guachené, que participan de esta misma. Villarrica muestra un desarrollo urbano sin mayor dinámica, pero como en el caso anterior se convierte en lugar central, la globalización. Se consolida un corredor urbano entre Villarrica y Puerto Tejada a través de los artefactos que allí se localizan. Y pues agradezco el tiempo que nos han dado, nos han compartido, y pues dejo esta fuerte reflexión acá de Estanislao Zuleta para recordar un poco también que la expansión urbana es producto de la expulsión agraria, como lo plantea Urbano Campo, que también ha configurado espacialmente este territorio tan complejo que es Cali y su región metropolitana. Gracias. Bien, Andrés, perdón, Wilton, muchas gracias. Y bueno, no sé si alguien todavía a estas alturas, ya van a ser las 10 de la noche, estamos a 6 minutos, si alguien tiene alguna pregunta o observación, pues yo creo que si llegamos hasta acá y ustedes están aquí con todo el interés y la pasión por conocer y por el estudio, pues una parte de gratitud nuestra es si hay algún comentario, observación, pregunta, pues lo escuchamos o lo escribe por el chat. Pero bien que usted no se demoró porque ya está. No, pues yo pensé en eso, güey. Wilton, tienes encendido el micrófono. Ah, qué pena. Bien, entonces, bueno, vamos a dar por terminada la sesión de hoy del seminario permanente, agradeciéndoles a todos por la asistencia y el interés hasta última hora, incluso con la interrupción que tuvimos a media. De parte nuestra, pues ahí queda ese proyecto, los avances. Ya cuando lo tengamos terminado, esperamos que se pueda publicar y que podamos tener otras presentaciones. Como ven ustedes, el tiempo no alcanza, y eso que fuimos a grandes rasgos, ¿no? Todas esas matrices tienen una cantidad de información, de detalles, que tendremos que compartirlas con ustedes y con la comunidad académica en su momento, pero nos gastamos 4 horas
hablando pues de unas generalidades que espero que les haya servido a todos para entender un poco más la realidad del proceso urbano que vive el sur del Valle y el norte del Cauca a partir del polo metropolitano de Cali. Pues si no es más, un abrazo para todos y pues un agradecimiento por su presencia. Profe, una pregunta, ¿dónde va a quedar montada la grabación de...? Pues creo que pues yo las tengo, pero va a quedar también, me imagino que con en la página de Facebook de la maestría en geografía o en el ¿cómo es? Gabriela, gracias a ti también, Gabriela Hernández, que hizo parte del semillero de investigación durante un buen tiempo cuando inició el proyecto. Entonces, Kevin, sí, va a quedar colgado, si no yo la tengo y la puedo compartir. Listo, muchas gracias, profesor. Bueno, Kevin, a ti y a todos. Entonces, bueno, hasta aquí, muchas gracias y cerramos la sesión del día de hoy. Un abrazo para todos, se cuidan. Ok, profe. Chao. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, María Fernanda. Chao, David. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas Chao, gracias Samantha. por sus presentaciones. Juan Ángel, hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. que Muchas descansen. gracias. Chao, Jocelyn, Vivian. Hasta luego, Elian. Gracias a ti. Gracias, Victoria, a ti. Como no te quiere decir, eso quiere decir que quieres exponer. Sí, profe. Las que te exponen, ¿no? Me imagino que, bueno, Sí, profe. vamos avanzando allí con Caloto. Bueno, ya iremos trabajando de a poco. Ya viste toda la dinámica, ¿no? Sí, muy interesante. Para que quede muy motivada. Bueno, entonces... Saludos especiales para Bueno. Victoria. Ay, gracias, Andrés, igualmente. Bueno, profe Pedro, por ahí estaremos comunicándonos porque necesito hablar algo al respecto pues con el grupo de territorios y Sí. un proceso que se está llevando acá en el norte del Cauca. Sería bueno que nos sentáramos. Perfecto. Claro que sí, Andrés. Ahí está mi correo. Cualquier cosa me escribes. pedro.martinez@correounivalle.edu.co. Fácil. Listo, mi profe. Bueno, Andrés, a ti un abrazo. Cuídate, que esté muy bien. Chao. Chao. Bueno, profe, entonces nos vemos mañana en la reunión. Entonces, chao, Andrés. Nos vemos en clase primero, sí. Vivian, ¿no? Sí, ajá. Victoria. Bueno, Y, bueno, y profe, luego- que esté bien. bueno, chao, cuídate, chao. Listo, luego con Wilton. Sí, luego por la tarde con Wilton.